Esta historia, una de mis seguidoras le puso por nombre El poder de la oración y del silencio. Se las voy a contar en primera persona para que ustedes puedan entender cuál es el desenlace. Y dice así: tuve casada 12 años, tuve 2 niñas. En los 5 primeros años viví muy feliz en mi matrimonio. Mi esposo era un hombre ejemplar, al menos eso era lo que él me demostraba en ese momento. Cuando ya pasaron los 5 años de matrimonio, todo empezó a cambiar. Mi esposo se puso muy agresivo, me insultaba, me humillaba. Cabe recalcar que yo siempre fui una mujer muy creyente. Mis padres siempre me inculcaron de creer en Dios, de orar. Y yo, cuando salí de mi casa y me casé, dejé de ir a la iglesia. No iba con frecuencia a la iglesia como lo hacía cuando vivía con mis padres, pero sin embargo nunca dejé de orar, nunca dejé de leer la Biblia, nunca dejé de siempre instruirme en los caminos de Dios y en los mandamientos de Dios. Cuando me casé y tuve mis 2 niñas, siempre también a mis hijas les enseñé de que tenían que orar, tenían que pedirle a Dios, de que en el cielo había un Dios que se manifestaba tanto en el cielo como en la tierra. Y siempre era esa enseñanza que les inculcaba a mis hijas. Todas las noches con mis hijas orábamos, siempre alabando a Dios. Mi esposo nunca lo hacía. Mi esposo siempre era muy aparte de eso. Nunca me lo prohibió, pero tampoco lo compartía con nosotros ese momento de oración y de alabanza con Dios. Como les dije anteriormente, en los primeros 5 años mi esposo era un hombre ejemplar, un hombre maravilloso, pero ya después empezó a cambiar y empezaba a golpearme, me humillaba mucho. Yo le descubrí a mi esposo una infidelidad con una persona que yo conocía. Yo conocí a esta persona, esta mujer, hacía ya algunos años, y yo descubrí que mi esposo me era infiel con esta mujer. Esta mujer a mí me hacía la vida imposible. Esta mujer me acechaba, me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba capturas de los mensajes que ellos se hacían entre ellos, me mandaba fotos. Yo le reclamaba a mi esposo y mi esposo siempre lo que hacía era insultarme, me decía malas palabras. Yo, la verdad, como les dije anteriormente, siempre fui una mujer de fe y nunca le respondí con una mala palabra a mi esposo. Siempre yo callaba. Siempre, para mí, la mejor arma siempre fue el silencio. Cada vez que mi esposo se ponía agresivo, yo lo que hacía era encerrarme en la habitación de mis hijas y orar, pedirle a Dios por ello y poner todo delante de su presencia. Pasó el tiempo, cuando yo me enteré de que mi esposo me estaba haciendo infiel con esta conocida, pasaron aproximadamente 2 años y yo tenía la esperanza de que mi esposo recapacitara y de que todo volviera a ser como antes. Sin embargo, nunca fue así. Cada día, entre más pasaba el tiempo, mi esposo era más distante, ya no venía a dormir. Cada vez que estaba en la casa me insultaba. Era una situación bastante dolorosa, pero yo seguía orando, yo seguía pidiéndole a Dios. Yo no le pedí a Dios que restaurara mi hogar, nunca le pedí a Dios que lo cambiara a mi esposo. Simplemente yo, todo lo que mi esposo hacía, todo lo que mi esposo me decía, toda la situación que yo vivía con él, como yo me sentía, que era un sufrimiento constante, era lo que yo le contaba a Dios en oración. Yo le contaba, yo simplemente leía la Biblia y empezaba a hablarle a Dios y a contarle cómo yo me sentía, porque estaba sufriendo mucho por toda esta situación, y más aún que esta mujer, que mi esposo estaba traicionándome, era ella la que me buscaba, era ella la que me llamaba, era ella la que me acechaba, me hacía la vida imposible esta mujer. Un buen día esta mujer llegó a mi casa y me dijo que por qué yo no lo dejaba a mi esposo, que por qué yo no me apartaba de él, que él la quería a ella porque ella le complacía en todo lo que él le gustaba. Entonces yo le quedé mirando a ella y yo le dije, pero ¿qué es lo que a él le gusta? ¿O qué es lo que tienes tú que no tenga yo? Si las dos somos mujeres, además que yo soy su esposa, soy la madre de sus 2 hijas. Y esta mujer muy cínicamente me confesó de que la relación entre ella y mi esposo
Era una relación bastante vergonzosa, la verdad. Resulta que esta mujer le permitía a mi esposo que mi esposo, estando con ella, estuviera con otras mujeres. Es más, esta mujer le buscaba otras mujeres, amigas de ellas, conocidas, mujeres, para que mi esposo tuviera relaciones con estas mujeres. O sea, la relación de ellos era una relación enferma. Para mí era una relación totalmente enfermiza. Cuando esta mujer empezó a contarme todo lo que ella con mi esposo hacían y qué tipo de relación ellas tenían, yo no, en ese momento me sentía tan confundida. Y yo decía, pero no puede ser que ustedes tengan un tipo de relaciones así, eso no está bien. Y él me empezó a mostrar fotos, empezó a mostrarme mensajes de ella con mi esposo, audios. Cuando mi esposo le decía, mira, voy a tu casa, por favor, llama a tu amiga, también que llamara a otras personas que ellos se relacionaban y tenían intimidad. O sea, la relación entre ella con mi esposo era una relación enferma totalmente. Cuando esta mujer fue a mi casa y, como les dije, empezó a contarme, a mostrarme todo eso, yo lo que hacía era llorar. Luego ella se fue. Luego mi esposo, en la noche cuando regresó, yo le conté que ella había estado allí. Mi esposo no reaccionó, a él no le importaba ya nada. Siempre le daba la razón a esta mujer. Y un buen día, después de eso, pasaron algunos meses y mi esposo se fue. Como yo les dije anteriormente, yo soy una mujer de fe y yo nunca dejé de orar. Todo lo que me pasaba, como me sentía, siempre lo ponía en la presencia de Dios, con lágrimas y con mucho dolor. Como les dije, mi esposo se fue, tomé la decisión de irse con esa mujer. Yo tengo algunos familiares en el extranjero, inclusive mi mamá también está allá, y yo decidí irme. Él sin ningún problema me firmó los documentos de mis hijas y yo me fui al extranjero. Me radiqué allá con mi mamá, con mis hermanos. Para mí ellos han sido un apoyo. Y exactamente a los 3 años de yo haber viajado al extranjero, me llamó mi ex cuñada, la hermana de mi ex esposo, y me comunicó de que mi esposo, en uno de esos encuentros que él tenía con esa mujer y con otras mujeres, que, como les dije anteriormente, esta mujer le permitía a él que él tuviera con otras mujeres. Era una relación bastante rara que ellos tenían. En uno de esos encuentros que mi esposo tuvo con esta mujer que él ya vivía y con otras personas, con otras mujeres, a mi esposo le dio un derrame cerebral. Mi esposo se le murió prácticamente la mitad de su cerebro. Mi ex esposo quedó como un vegetal, está como un vegetal, no habla, no camina, está en la casa de su mamá, porque esta mujer, el momento que él se enfermó, lo ayudó o estuvo con él los primeros meses y ya después lo dejó en la casa de su mamá. Mi esposo, mi ex esposo tiene un seguro y él está viviendo de ese seguro que le está aportando en este momento económicamente. Yo me vine, como les dije, al extranjero con mis hijas, estoy tranquila. Quería compartirles esta historia. Como les dije, yo a mi esposo nunca le deseé el mal, pero sin embargo, cada vez que él me insultaba, cada vez que él me humillaba y me pisoteaba, yo callaba y yo le ponía todo en la presencia de Dios. Hay un Dios muy poderoso y hay un dicho que dice que con los hijos de Dios nadie juega, y eso es algo verídico. Yo me considero una hija de Dios porque yo siempre, día a día, me esfuerzo por agradarle a Dios, por hacer las cosas bien. Luché por mi matrimonio hasta donde yo pude, pero así pasaron las cosas.
y esto es una enseñanza.